¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Punto de Vista, el espacio de entrevistas de 11 Noticias en el que dialogamos con los protagonistas de los más diversos ámbitos, de la cultura, del deporte, del ámbito gremial, de la política, y continuamos justamente en este año electoral recibiendo a precandidatos de la provincia de Santa Fe y especialmente de nuestra región, de nuestro cordón industrial. Hoy nos visita el concejal de la ciudad de San Lorenzo, Martín Cerdera, que es militante del movimiento Evita y que va a intentar en estas elecciones renovar su banca justamente a partir del próximo 10 de diciembre. Martín, ¿cómo estás? Gracias por venir. No, gracias a vos y al equipo de 11 Noticias por la invitación. Bueno, finalmente la decisión, no sé si personal, colectiva, un poco y un poco, es renovar tu banca en el Consejo Municipal. Se había especulado con quizás alguna otra candidatura, una senaduría, no sé si la intendencia. ¿Por qué la decisión de 4 años más en el Consejo de San Lorenzo? No, en primer lugar, una decisión sumamente colectiva. Nosotros, vos recién lo decías, yo soy militante del movimiento Evita y tenemos una construcción, defendemos una construcción colectiva que a mí particularmente me excede en la figura de concejal, sino que, bueno, que tiene la participación de muchísimos compañeros y compañeras que trabajan, digamos, ¿no?, construyendo este proyecto político. Y se decidió renovar la banca de concejal porque, bueno, entendíamos que era una disputa que hoy estábamos en condiciones de dar, en buenas condiciones de dar, y que nos iba a permitir seguir creciendo. Digo, ¿no? Para nosotros lo importante siempre es que el proyecto político pueda crecer, se pueda profundizar, pueda ser de alguna manera o tener alguna síntesis transformadora de lo que pasa en la realidad de la sociedad, en este caso de la ciudad de San Lorenzo. Y bueno, entendimos que renovando la banca podíamos seguir por ese camino, así que bueno, así lo decidimos y obviamente siempre expectantes a que el día de mañana esa construcción colectiva pueda seguir abonándose y creciendo y poder también dar otras disputas electorales, pero que bueno, por lo pronto sumamente abocados a la concejalía. Además, orgullosamente concejal, la verdad que es una tarea que lo he llevado adelante con mucha alegría, muy contento y con mucha responsabilidad también, así que la verdad que tampoco costó la decisión, es un lugar lindo y agradable. ¿Te gusta el consejo, digamos? Sí, me gusta. Al principio era medio reticente de la función legislativa, siempre me dediqué mucho más a lo que tiene que ver con la organización, con armar, hacer, Lo ejecutivo, ejecutar, digamos. Exacto, pero después le agarré el gustito al debate, al intercambio de ideas, a poder dar mi opinión en un ámbito formal de discusión y de debate. Así que sí, la verdad que el legislativo de a poquito fue entrando también en nuestra forma de trabajar. Sos el concejal más joven hoy en el consejo. Fuiste el más joven de la historia, ¿verdad?, en asumir. Sí, ahí dicen que cuando asumí fui el concejal más joven de la historia. Tenía 25 años en ese momento, así que bueno, creo que ese es el título. Bien, ¿y cómo fue ser el más joven? ¿Cómo fue ese trabajo ahí en el consejo? No, la cuestión de la edad a nosotros no nos pesó, digamos, no nos pesa. De hecho, creo que hoy soy uno de los candidatos, aunque sea más joven, no sé si el más joven, pero uno de los más jóvenes. Lo que sí, obviamente nos generó un desafío un poco más grande por el hecho de que entendíamos que estábamos empezando a fidelizar en la ciudad de San Lorenzo de forma genuina lo que siempre se dijo, digamos, ¿no?, la necesidad de un recambio generacional en la política y en la vieja o en la tradicional dirigencia política, ¿no? Y me parece que en ese proceso electoral del 2019 nosotros le ofrecimos a la población de San Lorenzo una alternativa que podía hacer realidad eso. Es decir, cuando antes el recambio generacional era por ahí un latiguillo discursivo de muchos dirigentes políticos que después no le daban ni 10 centímetros a la aparición protagónica de los jóvenes en la política, bueno, nosotros nos abrimos camino, no le pedimos permiso a nadie y llegamos. Y bueno, eso me parece que en primer lugar fue una demostración importante de que esa necesidad era real, de que se podía dar el recambio generacional, pero que había que buscar los lugares. Y entendíamos también que eso iba a conllevar tener un grado de representatividad sobre las franjas etarias más juveniles o sobre los sectores más juveniles de la sociedad, que había que estar a la altura, digamos, ¿no? Porque hoy los jóvenes también tienen una demanda cotidiana de que la política empiece otra vez a representarlos, a darle respuesta a sus problemáticas, entre otras cosas. Así que fue un desafío, pero bueno, que un grato desafío y que creo que lo hemos llevado adelante de buena manera.
Bien, estaba sacando cuentas mentalmente, digo, desde que iniciamos este ciclo, sos el entrevistado más joven, el único más joven que el entrevistador hasta acá, que se ha Hasta sentado acá. ahí. Sí. Por poco igual, por poco, me Por imagino. poco. Estaba pensando también, ¿crees que ahora esto ha contagiado un poco a otros espacios? Digo, Sí, me sin duda. parece que el Consejo a partir del 10 de diciembre, sea que vos seas reelecto o a partir de concejales que pueden también asumir de otros espacios, va a ser muy joven, me parece. Sí, sin duda. Ha contagiado a otros espacios, pero a la política en general y también a la gestión. Digo, así como ha contagiado a otros espacios políticos, que nosotros decimos hoy, miramos las listas y están minadas de jóvenes, más allá de que tengamos distintas miradas, a mí eso me pone contento porque, decía el otro día, creo que fue una de nuestras primeras victorias, digamos, ¿no? Lo que decía recién, instalar que el recambio generacional es posible. Bueno, hoy nos damos vuelta, miramos las otras listas y vemos que están llenas de jóvenes. Fantástico. Pero también creo que funcionó y sirvió para que la gestión entienda que dentro de sus políticas tenía que tener una mirada juvenil de lo que le pasa a los pibes. Más allá de que nosotros no coincidamos al 100% con la mirada que lleva a la práctica, sí vemos en buena hora que después de que, yo digo, hablando entre nosotros, digamos, ¿no? Que un grupo de pibes demostrara que organizándose y que con la representación de los pibes y las pibas de la ciudad podía llegar al Consejo y podía discutir un montón de cosas, la gestión municipal se dio cuenta de eso y empezó a tener otra mirada sobre esa situación. Hoy vemos que, bueno, han hecho crecer la Secretaría de la Juventud en buena hora, cuando antes prácticamente no existía. Le están dedicando un montón de recursos y tiempo y esfuerzos a políticas que tienen que ver más con lo juvenil, lo cultural, lo deportivo, entre otras cosas. Y nosotros creemos que es porque logramos visibilizar de que la juventud tenía una demanda determinada y que le estaba pidiendo a la política que los represente. Bueno, creemos que el hecho de que nosotros hubiéramos podido transitar ese proceso electoral en el 2019 y que además haya sido exitoso, tiene que ver con todo esto. Bien, y en particular tu caso también iniciaste muy joven, muy Sí. chico, casi que este proyecto se inició más o menos cuando estabas en el centro de estudiantes del colegio o algo así. Sí, a ver, vengo de una familia política, mamé la política de toda la vida, pero mi inserción directa sobre la política fue en la Unión de Estudiantes Secundarios, la UES, la famosa UES histórica, que refundamos con algunos compañeros del Cordón Industrial de la ciudad de Rosario, bueno, en un proceso de intentar organizar algunos centros estudiantes, entre ellos de mi escuela, con otros alumnos y alumnas, digamos, ¿no? Que en ese momento nos planteábamos la necesidad de tener una herramienta organizativa y de representación, y a partir de ahí nunca paró, digo. Después la militancia estudiantil se transformó en una militancia social, mucho más barrial y territorial en la ciudad de San Lorenzo. Tuve un paso por la militancia universitaria también. Y así fue creciendo, se fue profundizando y bueno, hasta que se sintetizó, desembocó en lo que fueron las distintas candidaturas, fundamentalmente la del 2019, que nos permitió a nosotros llegar al Consejo. Pero sí, digamos, te diría que ni siquiera me acuerdo el día que dije voy a participar en política porque en sí tiene que ver con una forma de asumirlo desde que tengo uso de razón, digamos, a la necesidad y a la importancia de que uno participe de forma orgánica y organizada en algunos ámbitos y sectores de discusión. Justamente en esa época tuya de centro de estudiantes, hará unos 10, 12, 13, 15 años, Sí. había una juventud muy movilizada en lo político, algunos años atrás también, digamos. Y tiene que ver con eso, sin duda. ¿Cómo ves hoy a esa juventud? Digo, estaba muy movilizada quizás, no sé, pensando en ampliación de derechos, muy politizada, y hoy pareciera, o al menos también es el análisis que a veces se hace en grandes medios, etcétera, que hay una juventud que está despolitizada, que no cree en la política y que incluso cuando se vuelca quizás opta por algunos candidatos, algunas personalidades que no tienen nada que ver con eso que vos con la juventud, iniciaste. Sí, fundamentalmente. Yo creo que en gran parte es así, creo que en gran parte ese diagnóstico es real. Cuando nosotros nos sumábamos a la militancia en ese momento, es verdad que había un proyecto nacional, el de Néstor, en su inicio, el de Cristina también, que fundamentalmente ofrecían una mirada, digamos, de futuro, que eso para la juventud creo que es parte fundamental de cuando uno decide, digamos, hacia dónde apunta su vida, cuando hay un proyecto político que te muestra un futuro cierto, un futuro posible, un futuro realizable y digno, creo que es un eje fundamental. Y había rebeldía en la política para poder discutir lo que había que discutir, digamos, ¿no?
Con el tiempo eso se fue desgastando, la política creo que fue perdiendo representatividad al punto tal de que estamos en una crisis total de representatividad, no solo para con los jóvenes, sino para con el conjunto de la sociedad. El problema es que a los jóvenes hoy nadie les está ofreciendo un futuro cierto, real, digno, realizable, como pasaba tal vez en aquel momento, y tampoco nadie le está ofreciendo un proyecto que sea rebelde. Parece que la rebeldía pasa por otro lado. Para ir a discutir lo que a esa juventud le interesa, lo que esa juventud necesita. Entonces, quien no está descreído y busca alguna alternativa que lo represente y donde poder ir a apoyarse, busca la alternativa que hoy figura ser como la más rebelde, que son los sectores de, digamos, la rebeldía pasó al conservadurismo, digamos, ¿no? Que son los sectores más de derecha, que tal vez con un posicionamiento impostado, digamos, de gritar, de decir cosas que tal vez están fuera de lugar, intentan reflejar algún grado de rebeldía. La realidad es que no son nada rebeldes porque son funcionales a los sectores políticos y económicos más recalcitrantes de la Argentina y de la historia de nuestro país, pero que bueno, algo bien están haciendo porque están logrando, ¿no?, cierta legitimidad en un gran sector de la juventud. O algo mal están haciendo del otro lado también. Y fundamentalmente algo mal estamos haciendo del otro lado, pero creo que si bien el diagnóstico al día de hoy es estamos en un punto de inflexión. Yo creo que estamos en un punto de inflexión en donde ese proceso de recambio generacional, que yo decía recién, nosotros fuimos un poquito reflejo en el 2019 en nuestra ciudad, digamos, a una muy pequeña escala, va a empezar a darse, creo que a niveles más grandes, a nivel provincial y a nivel nacional también. De hecho, nosotros tenemos un candidato a gobernador que tiene 40 y chirolita de años, una candidata a diputada que tiene 35, 36 años también, digamos, que son sumamente jóvenes con una experiencia política arrolladora, digamos, ¿no? A nivel nacional tuvimos la posibilidad de tener también candidatos que no superan los 50 años, digamos, para ser presidenciables. Creo que hay un punto de inflexión y que si somos capaces de sostenerlo en el tiempo, vamos a lograr, primero, el recambio generacional y segundo, volver a darle representación a todos esos sectores juveniles que estaban esperando de la política alguien que los defienda. Bien, hablaste de futuro varias veces. La lista que encabezás se llama Un futuro sin miedo, que tiene a Eduardo Toñoli para la gobernación, exacto, a Lucila de Ponti encabezando la lista de diputados. No tiene candidatura a intendente en San Lorenzo. No. ¿Por qué? Porque nosotros, al día de hoy, con quienes, primero que decidimos desde nuestro espacio no tener un candidato a intendente propio, porque entendemos que hoy la disputa de mucho de lo que pasa está en el Consejo. Entonces pusimos nuestros mejores hombres y mujeres a dar esa disputa, que es la lista de concejales, para tratar de llegar lo más lejos posible. Y porque creo que en la ciudad de San Lorenzo, al campo popular, al peronismo, todavía le falta mucho diálogo y mucho consenso para lograr sintetizar un proyecto político que realmente nos represente desde la política y de la gestión y no desde el amontonamiento, ¿no? Entonces decidimos en muy buenos términos, porque la realidad es que muchas cosas que hacemos las hacemos de forma articulada y coordinada con distintos sectores, incluso con sectores que llevan candidatos a intendentes, por dentro del peronismo, por fuera del peronismo también, pero bueno, para nosotros los procesos electorales tienen que ser sinceros para con la sociedad y no pueden ser simplemente armar la mejor oferta, sino que tenemos que armar la mejor oferta en términos políticos y programáticos de qué es lo que nosotros queremos para San Lorenzo y no de juntar a los 2 o 3 personas que más votos tengan, digamos, ¿no? Y como nosotros queremos, en ese sentido, ser sinceros y poder armar lo mejor para San Lorenzo, bueno, decidimos solamente armar nuestra lista de concejales, nutrirla de compañeros y compañeras que tienen mucha experiencia política y militante. Todos los integrantes de la lista están ahí por algún motivo específico, digamos, o realmente sincero, y no simplemente porque, bueno, tratamos de armar la lista más competitiva. No, armamos una lista competitiva, pero desde lo político. ¿Y Martín Cerdera ya sabe a quién va a votar para intendente? ¿O? No lo sé todavía, no lo sé. ¿Lo decide ahí? No lo sé y nuestro espacio político tampoco lo sabe. Digamos. Nosotros tenemos que terminar de discutir, creo que falta, si bien falta poco, pero son semanas que se terminan haciendo muy largas porque, bueno, la campaña tiene una vorágine que te pone todo el tiempo y todo el día en función y en trabajo.
y me parece que en estas 2 semanas se van a ir definiendo algunas de estas cuestiones. Me imagino que sí sabe a quién no va a votar. Digo, después escuchaba tu discurso el otro día en lo que fue el acto de lanzamiento la semana pasada. Críticas muy duras a la gestión actual de la ciudad. Sí, sí. Tenemos diferencias sustanciales, digamos, ¿no? con la gestión, porque entendemos que es una gestión que, bueno, va a llegar a los 16 años de gestión, que nos parece una locura. Va a ir por 20, digo, ¿no? Que nos parece una locura aún más grande, y porque entendemos que en 16 años de gestión, con muchísimas cosas a favor, como grandes momentos de la Argentina en términos económicos y fundamentalmente de nuestra región en términos de agroexportación, digamos, de divisas, de ingreso de camiones, de dólares, de aporte de las grandes empresas y cerealeras, todavía tenemos un gran número de problemas estructurales en nuestra ciudad que no están resueltos, digo, ¿no? Y que son problemas estructurales que le complican la vida cotidianamente a la gente. Y además de eso, de que tenemos un gran número de problemas estructurales no resueltos, todos los días sufrimos nuevos problemáticas que van surgiendo a raíz del mismo funcionamiento del sistema y de la comunidad que la gestión nos hace cargo de resolver, digo, ¿no? Entonces, nosotros no entendemos como una gestión que tiene como una municipalidad, digamos, que tiene tanta potencialidad, no tiene una gestión que está al frente de los reclamos y de las demandas de su sociedad, resolviéndole los problemas, y que se dedique exclusivamente a la gestión propositiva, como quien diría, de bueno, hacer algo lindo y mostrarlo, que está fantástico, nosotros estamos muy de acuerdo, con los festivales, con el pavimentar calle, con cambiar las luces por luces LED, está fantástico, pero siempre y cuando tengamos una mirada sobre los problemas estructurales y los estemos resolviendo, ¿no? Bien, como quien diría, una agenda de prioridades. Siempre decimos, San Lorenzo no tiene problemas de recurso económico, San Lorenzo tiene un grave problema a la hora de fijar las prioridades para resolver los problemas de la sociedad. Bien, hay un tema que te lo voy a consultar, aunque ya lo has hablado mucho aquí conmigo, con otros colegas de 11 Noticias, digamos, con compañeros, que es el tema del transporte interurbano. Sí. Nos obligamos aquí a preguntarle a cada persona que se siente ahí por esta cuestión. Estuviste justamente encabezando un encuentro con concejales de varias localidades, como para tomar el reclamo e impulsarlo. Sé que lo has trabajado, que lo venís trabajando, digo, pero ¿hay alguna respuesta? Sinceramente, se lo venimos preguntando a todos, más o menos los distintos dirigentes nos hacen un balance, una realidad que ya conocemos, nos cuentan en realidad, pero me da la sensación, lamentablemente, que difícilmente se puede resolver. Que difícilmente se puede resolver. Seguramente. Lo importante es no dejar, en primera instancia, de pelear y de reclamar y de llevar adelante el reclamo de los usuarios que todos los días sufren el transporte, digo, ¿no? Porque si la dirigencia política, si quienes gobiernan de mínima no tienen la vocación de profundizar el reclamo en representación de los mismos usuarios, ¿quién lo va a hacer en su defensa? El transporte es uno de los problemas, digo, ¿no? Pero no depende directamente de la gestión municipal, por supuesto. Quien tiene que tener una acción directa sobre esto es la gestión provincial, que brilla por su ausencia, que en materia de transporte, que en materia de seguridad, que en algunos otros aspectos ha fracasado. Ahora, nosotros desde la Soledad de una Banca pudimos generar un montón de hechos políticos que de alguna u otra manera han puesto el tema en agenda y que de alguna u otra manera hemos iniciado un camino para en algún momento llegar a una solución definitiva a la crisis del transporte. Entonces, mientras que nosotros de la Soledad de la Banca, como te decía recién, insistíamos, peleábamos, discutíamos qué pasaba con el transporte, de la gestión municipal hay un silencio absoluto, atroz, como si los que sufrieran no poder tomarse un colectivo todos los días a las 7 de la mañana para ir a estudiar, a trabajar o al médico a la ciudad de Rosario, no fueran vecinos y vecinas de la ciudad de San Lorenzo, ¿no? Entonces, nosotros nos pusimos a gestionar, nos pusimos a trabajar, hicimos miles de reclamos por todas las vías que teníamos posibles, administrativas, en el consejo, de toda índole, públicas, etcétera. Hicimos un trabajo de campo para tener conocimiento sobre la situación real de lo que pasan los usuarios o lo que viven los usuarios del transporte. E hicimos una reunión justamente con Lucila y con Eduardo, y hace apenas una semana, 2 semanas atrás, presentaron
trabajado en conjunto entre ellos y los concejales de las distintas localidades que participaron en esa reunión, un proyecto de ley en la Cámara de la Provincia de Santa Fe para modificar la ley que otorga la explotación del servicio a las empresas privadas, porque hoy tenemos una ley que es viejísima, que otorga concesiones precarias, sin licitaciones, sin contraprestación de obligaciones, entre otras cosas. Entonces, bueno, por lo menos nosotros logramos algo concreto y efectivo, que es, vamos a discutir en el ámbito que tiene que resolver este problema, que es la provincia, un proyecto que lo trabajamos nosotros y lo generamos nosotros. Digo, obviamente nosotros no vamos a poder hacer que la empresa, o no vamos a poder de forma vinculante obligar a una empresa a agregar un colectivo, pero movimos cielo y tierra para llegar por los canales que podemos llegar a discutir una solución definitiva. Esperemos que se dé. También depende de la voluntad política de un montón de otros sectores y de actores que van a tener que interferir, pero por lo menos nosotros no frenamos y no cesamos en representación de nuestro vecino en el reclamo de una problemática que sufren todos los días. ¿Por qué querés seguir siendo concejal de San Lorenzo? Quiero seguir siendo concejal porque cosas como esta, cosas como el debate sobre la seguridad, que está absolutamente en crisis y que pasa algo muy similar como con el transporte. Si yo no puedo hacer nada porque la policía la maneja el gobierno provincial, cuando podemos hacer muchísimas cosas para atender la problemática de forma directa desde la ciudad de San Lorenzo, desde políticas locales, necesitan ser discutidas, digo. Antes de que nosotros llegáramos al Consejo, el Consejo tenía una actividad absolutamente de escribanía, que solamente se votaba, se discutía lo que el intendente quería, y hoy nosotros hemos logrado darle una dinámica y una participación y un funcionamiento en donde se discute todo. Digo, y tal vez nosotros perdemos en la votación, perdemos en las definiciones por una cuestión lógica de este sistema democrático, de que nos encontramos en minoría en términos representativos dentro del Consejo, pero discutimos todo. Y ese discutir todo muchas veces también, más allá de la cuestión numérica de cuántos votos saca una propuesta o cuántos votos saca otra propuesta dentro del Consejo, nos permite a nosotros interpelar al Estado de forma tal que al Estado después no le queda otra que hacerse cargo de una situación o de una problemática que sufren nuestros vecinos. Entonces, por eso queremos llegar al Consejo, porque nosotros somos garantía de que vamos a seguir discutiendo todo, de que vamos a seguir apoyando y acompañando todo lo que está bien también. Digamos, hemos acompañado muchísimos proyectos, incluso del oficialismo, que significaban de alguna manera una mejora para la ciudad, pero nos hemos opuesto a todos y cada uno de aquellos proyectos que no daban garantía, que no dan certeza de que sean buenos para la ciudad, de que utilice bien los recursos de los sanlorencinos y las sanlorencinas. Digamos, discutimos el presupuesto, discutimos la rendición de cuentas, discutimos y nos enojamos cuando la gestión le condonó la deuda a la empresa de estacionamiento medido, discutimos y nos enojamos cuando la gestión le otorgó por 20 años más a un privado la concesión de un puerto, discutimos y nos enojamos en cada uno cuando aprueban un presupuesto de más de 11.000 millones de pesos sin explicarlo, sin detalles, sin justificarlo. Digo, cada una de esas cosas nosotros las tenemos que seguir discutiendo y nosotros somos garantía de eso. Y porque además también el Consejo nos permite seguir construyendo, incluso por fuera del Consejo, muchísimas herramientas desde la lógica comunitaria y desde el trabajo solidario organizado, que le dan respuesta y que le dan salida a la sociedad. Entonces, cuando nosotros vamos al Consejo y discutimos la necesidad de que el Estado se haga cargo de las personas que todos los días sufren adicciones y que no encuentran un lugar donde poder salir adelante, y el Estado municipal no nos escucha, nosotros vamos y armamos un centro comunitario para que los pibes y las pibas que sufren adicciones, para que las mujeres que sufren violencia, para que los pibes que no encuentran un lugar donde aprender un oficio puedan ir y puedan hacerlo en ese espacio. Entonces, nosotros tenemos una lógica de concejales en donde no nos reducimos a lo legislativo, sino que bueno, utilizamos cada una de las herramientas y las posibilidades que el rol de concejal nos da, también para trasladarlo a la calle y a la cotidianidad y al trabajo comunitario. Dentro de los discursos que hubo en el acto de tu lanzamiento, ese día habló Lucila de Ponti, que encabeza la lista de diputados, dijo: esto es un punto de partida para que en un futuro Martín Cerdera sea el intendente de San Lorenzo. ¿Te gustaría ser intendente de San Lorenzo? Sí, por supuesto que me gustaría. Me gustaría más que cualquier compañero o compañera en nuestro espacio político que tenga la capacidad de representar pudiera ser intendente. Si me toca a mí, orgullosamente, creo que hasta estaría cumpliendo un sueño personal, pero no en términos personales es el interés que nos moviliza, sí, políticos,
Nosotros somos un espacio político con vocación de poder porque queremos devolverle a la política la vocación transformadora. Y para transformar las cosas, para transformar la realidad, necesitamos poder para poder tomar decisiones, ¿no? Entonces, definitivamente nuestro trabajo apunta a crecer, te lo decía al principio de la nota también, apunta a crecer y a poder dar otras disputas electorales también, y si es la Intendencia, en buena hora. Gracias, Martín, por la visita. Por favor, gracias a usted, siempre a disposición y siempre brindándonos el espacio para poder comentar y contar lo que hacemos. Martín Cerdera, concejal de la ciudad de San Lorenzo, precandidato también a concejal en estas PASO del próximo 16 de julio. Pasó aquí por Punto de Vista, el espacio de entrevistas de 11 Noticias.